Dios te bendiga. Qué alegría y qué gozo poder celebrar en este día que Cristo resucitó. Y hoy quiero traer una reflexión especial, hoy que celebramos el Día de Resurrección. Y el tema que traigo para compartir con ustedes es ¿qué significa que Cristo vive? ¿En algún momento te has hecho esa pregunta? ¿Cuál es el verdadero significado de que Cristo vive? Quiero que vayamos todos a la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 6. Y la palabra de Dios dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Entonces, ¿por qué hoy es un día muy especial? ¿Por qué lo consideras tú un día especial? Para mí es un día muy especial porque recordamos a nuestro Señor Jesucristo. Recordamos que Él murió en la cruz del Calvario. Recordamos también que fue sepultado, pero especialmente resucitó al tercer día y ahora vive para siempre. Quisiera que hoy comprendiéramos que por medio de la palabra de nuestro Dios, lo que significa para nosotros que Cristo vive, y para comprenderlo tomaremos las 4 letras de esa palabra para comprender por medio de la palabra de Dios. No conforme nosotros queremos, sino conforme la palabra de Dios nos lo dice. Veamos cómo lo dicen las diferentes versiones, cómo leen, por ejemplo, lo que significa victoria. Y veamos lo que dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55. La Biblia de las Américas lo lee así: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Dios habla hoy lo lee de la siguiente manera: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? En la Nueva Traducción Viviente dice: oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y la Nueva Versión Internacional dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, las diferentes traducciones nos llevan prácticamente a un mismo punto, y es que Jesús con su resurrección venció a los máximos enemigos del ser humano. ¿Cuáles son los enemigos del ser humano? Satanás, la muerte y la tumba. Satanás trajo la muerte para la raza humana haciendo pecar a Adán. Cuando nosotros vamos y leemos la palabra de Dios en Génesis, el principio, nosotros nos damos cuenta. Pero nuestro Señor Jesucristo trajo la vida por medio de la resurrección. Y eso es lo que verdaderamente nosotros necesitamos hacer énfasis en este día en que celebramos la resurrección de Cristo. La palabra Génesis, el principio, nosotros nos damos cuenta. Pero nuestro Señor Jesucristo trajo la vida por medio de la resurrección. Y eso es lo que verdaderamente nosotros necesitamos hacer énfasis en este día en que celebramos la resurrección de Cristo. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 15, versículos 21 y 22 dice: por medio de la resurrección de Cristo somos vivificados. La muerte que entró por el pecado de Adán ha sido vencida por la muerte y la resurrección de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo venció la muerte. No lo pudo retener la muerte a nuestro Señor, porque nuestro Señor es más poderoso que la tumba y que la muerte. Ahora yo quisiera que vayamos a leer el libro de Hechos capítulo 2, versículos del 22 al 24. Y dice la palabra de Dios: pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros,
señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Poderosa palabra, poderoso lo que nos dice la palabra de Dios. Por si acaso se te había olvidado, Jesucristo fue el que venció la muerte. Jesucristo nos enseña a lo largo de los cortos años que Él estuvo sobre la tierra y cada milagro que Él realizó. Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, nosotros podemos darnos cuenta que ese poder de resurrección que está sobre nuestro Señor, con lo que Él venció a la muerte, con ese mismo poder, con ese mismo énfasis, con esa misma fuerza y poder, nosotros podemos orar y creer que hay un poder de resurrección sobre la tierra en este momento, que va a destruir esa potestad de muerte que se ha movido por todas las naciones del mundo, que va a sanar a todos los que están enfermos y que va a levantar a esta tierra, a cada nación, y va a provocar un avivamiento poderoso donde vamos a ser testigos y vamos a orar y creer que hay un poder de resurrección sobre la tierra en este momento, que va a destruir esa potestad de muerte que se ha movido por todas las naciones del mundo, que va a sanar a todos los que están enfermos y que va a levantar a esta tierra, a cada nación, y va a provocar un avivamiento poderoso donde vamos a ser testigos y vamos a llevar estas buenas nuevas a todas aquellas personas que aún no han creído. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos el segundo aspecto de este tema que estamos abordando, y es lo que significa inmortalidad. Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26 dice: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esta palabra? ¿Cuántas veces tú la has predicado? ¿Cuántas veces hemos ido a evangelizar? ¿Cuántas veces hemos ido a visitar hospitales? ¿Cuántas veces hemos estado cerca de personas que están atravesando situaciones difíciles? ¿Y cuántas veces nosotros hemos hablado de esta poderosa palabra? Pues hoy tenemos la oportunidad de compartir difíciles. ¿Y cuántas veces nosotros hemos hablado de esta poderosa palabra? Pues hoy tenemos la oportunidad de compartir esta palabra y de llevarla a todas aquellas personas que necesitan saber que Jesús es la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Eso es lo más importante y eso es lo más valioso a través de los tiempos, a través de cualquier circunstancia, a través de cualquier situación que nosotros pudiésemos estar viviendo en este momento. Jesús dijo esas palabras cuando uno había muerto en la cruz. Si Él no hubiera resucitado, esos versículos serían simples palabras, pero Él ha resucitado. Yo soy la resurrección y la vida, fue lo que Él predicaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que podemos observar nosotros en esta palabra? Que Él venció la muerte. No fue una palabra solamente que Él dijo mientras tenía vida. Él venció la muerte literalmente y se lo está demostrando a través de este encuentro cuando llegan las mujeres al lugar donde lo habían sepultado y la tumba estaba vacía. Entonces, esas palabras no son ya solamente palabras, sino que son promesas para nuestra vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este cuerpo no es de nosotros. La vida le pertenece a Cristo. Las palabras no son ya solamente palabras, sino que son promesas para nuestra vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este cuerpo no es de nosotros. La vida le pertenece a Cristo. Donde nosotros estemos, lo que tenemos que hacer es cuidar la salvación que nos ha sido dada.
El que cree en Él verdaderamente tiene inmortalidad. Si creemos en Cristo somos inmortales. Aunque esté muerto vivirá, porque la resurrección de Cristo es garantía de vida eterna. Y Él nos ha dado salvación y vida eterna. Nosotros podemos creer que viviremos aunque muramos. Podemos creer que un día nos levantaremos de la tumba, porque quien lo prometió lo cumplió. Él murió y resucitó. Él fue sepultado y salió victorioso del sepulcro. Entonces, ¿qué significa la resurrección de Cristo? ¿Qué significa que Cristo resucitó al tercer día y Él está vivo entre nosotros? Vamos a hablar del tercer elemento, y es el valor. ¿Qué significa el valor? En 1 Corintios capítulo 15, versículos del 13 al 20 dice: porque si los muertos no resucitan, entonces Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada. Y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Si fuera cierto que los muertos no resucitan, nosotros estaríamos diciendo una mentira acerca de Dios, pues afirmamos que Él resucitó a Cristo. Si en realidad los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrán sido perdonados. Y los que antes creyeron en Cristo y murieron están totalmente perdidos. Si nuestra esperanza es que Cristo nos ayude solamente en esta vida, no hay nadie más digno de lástima que nosotros. Sin embargo, la buena noticia es que Cristo resucitó. Esto nos enseña mucho. Esto fortalece mi fe. Esto fortalece mi esperanza de vida. Y esto es lo que tiene que fortalecerte hoy en la circunstancia que estamos atravesando. Muchos pueden tener temor. Está bien, es la condición humana. Pero no es que vas a estar todo el tiempo así. Tú le tienes que dar orden a ese temor y decirle: temor, te vas ahora mismo. Porque Cristo vive en mí y yo creo en Él. Amén. Como leemos en los textos que hemos anteriormente citado, si nuestro Señor Jesucristo nos hubiera resucitado, nuestro cristianismo sería en vano. Nuestra predicación sería en vano. Nuestra fe sería en vano. Nuestra salvación sería una mentira. Nuestra vida cristiana no tendría ningún valor. Lo único que le da valor a nuestra fe, a nuestra predicación, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un Cristo vivo, predicamos a un Cristo vivo, vivimos para un Cristo que está vivo. Nuestras oraciones son escuchadas porque Él está vivo. Nuestras oraciones son contestadas. El gozo de nuestra vida es real. Porque nuestro Señor Jesucristo vive y Él puede cumplir todo lo que Él ha prometido. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios en Mateo 28, 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué vamos a tener temor? No tiene sentido que tengamos temor. El enemigo siempre va a venir a ponerte mentiras en tu mente, en tu corazón, manipular tus emociones. Pero tú tienes el poder y la autoridad para ordenarle que se vaya de tu vida y que no tiene asidero un espíritu de temor en la vida de un cristiano, porque en nosotros habita el Espíritu Santo, el Espíritu del Dios Todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Veamos el cuarto punto. ¿Qué significa esperanza? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:3? Dice: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué palabra más poderosa, más preciosa.
Toda la palabra de Dios es hermosa y tiene un poder único. Por eso en Efesios la palabra de Dios nos invita a tomar la armadura de Dios todos los días. Y uno de los elementos de la armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra esperanza significa esperar resultados positivos, aún en circunstancias negativas. ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde está puesta mi esperanza? Mi esperanza está puesta en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Nuestra esperanza es una esperanza viva porque Cristo venció las peores circunstancias. Recapitulemos solamente estos últimos capítulos acerca de la pasión de Cristo. Fue traicionado, fue abofeteado, fue despreciado, fue desechado, fue torturado a lo sumo. Su cuerpo quedó irreconocible, su carne desbaratada. Siendo Dios, Él se dio en sacrificio santo, vivo y agradable para darnos salvación y vida eterna. Entonces, cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, nosotros tenemos que hablar de esperanza. Nuestra esperanza es una esperanza viva porque Cristo venció las peores circunstancias que un ser humano puede experimentar. Pues morir y ser sepultado significa perder toda la esperanza. Pero Él venció a la muerte y venció la tumba. Por eso nosotros podemos tener esperanza, pues no hay circunstancia en nuestra vida que nuestro Señor no pueda vencer. En algún momento pudiésemos pensar, ¿cuándo va a terminar esto? ¿Cuándo va a pasar esta pandemia? ¿Cuál es el fin de todo esto? Pues ¿sabes qué? Nuestra esperanza es Cristo. Esto va a terminar porque nada es eterno. Solamente Dios es eterno. Y después que termine esto, vamos a enfrentar situaciones, otras situaciones y posiblemente difíciles. Pero ¿sabes qué? No son las circunstancias las que determinan nuestra fe. No son las circunstancias las que determinan el poder de Dios sobre nuestras vidas. No son las circunstancias las que determinan el propósito por el cual Dios nos tiene sobre esta tierra. Hoy podemos decir juntos, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. El Señor nos tiene con un propósito santo, divino y eterno en este mundo, para servir en este mundo, para poder llevar a tantas personas nosotros podamos a los pies de Cristo, aquí y en todas las naciones del mundo. Si hay enfermedad en tu vida, tu esperanza es Cristo. Si hay pobreza en tu vida, tu esperanza es Cristo. Si hay algo que te amenaza, como lo que estamos viviendo en estos días, tu esperanza es Cristo. Si hay soledad, si te sientes que estás solo o sola, si sientes que te han abandonado, si sientes que te han traicionado, si sientes que el mundo se te está derrumbando encima, tu esperanza es Cristo. No estás sola, no estás solo, porque el Señor nos ha dicho en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Solamente aguardemos con fe su manifestación gloriosa en nuestra vida, a como lo dice Tito capítulo 2 versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Qué lindo es este tiempo, amados hermanos. Hay algunos que se quejan y dicen, ay, esta cuarentena ya dilató mucho, ya tengo 3 semanas, tengo 4 semanas. ¿Sabes qué? Y los que están en los hospitales, los médicos que están en los hospitales, que no han podido ir a ver a su familia, porque han dado todo, porque tienen las cicatrices de Cristo en sus rostros, por tener tanto tiempo mascarillas en sus caras y trajes especiales. Y ellos no se están quejando. Y muchos de ellos ni siquiera conocen a Cristo. Lo han conocido en medio de esta gran tribulación que se ha vivido en estos últimos días. No te quejes de estar en tu casa. Dios ha constituido nuestros hogares hoy como altares de adoración. Hoy nuestra iglesia ha crecido, nuestra iglesia se ha multiplicado. Ya no estamos reuniéndonos solamente una vez a la semana los domingos, sino cada domingo
hemos hecho un altar en nuestras casas, donde lo adoramos, donde leemos la palabra.